juro. Bien, de lo contrario usted puede incurrir eventualmente en la comisión de un delito. ¿Entiende su responsabilidad? Lo entiendo. Tome asiento. Bien, la testigo ha sido ofrecida por el Ministerio Público con adherencia de la Procuraduría. Es preguntas abiertas, no se aceptan preguntas sugestivas. Bien, señor fiscal, puede usted iniciar. Gracias, señora directora de debates. Buenos días, señora. Buenos días. Marta Lupe Moyano, le saluda el representante del Ministerio Público y vamos a proceder a hacerle unas preguntas. ¿Qué actividad usted se desempeña en la actualidad? Soy congresista de la República. El 7 de diciembre del año 2022, ¿qué cargo desempeñaba usted? Era la primera vicepresidenta de la mesa. Bien. ¿Por cuánto tiempo usted se viene desempeñando como parlamentaria de la República? Bueno, este es mi cuarto periodo. Bien. El día 7 de diciembre del año 2022, ¿qué actividades usted realizó como congresista de la República? Estaba yo en la comisión de fiscalización, escuchando las declaraciones del señor Marrufo. ¿Algo más que nos pueda precisar sobre ese día, 7 de diciembre de Bueno, 2022? ese día que estábamos en la comisión, dirigido por el congresista Ventura, en momentos en que el señor Marrufo hacía sus declaraciones virtualmente, se acerca un trabajador mío de mi despacho para informarme que el señor Castillo, entonces presidente de la República, estaba dando un mensaje a la nación. Y me informó que en el mensaje estaba cerrando el Congreso. Bien. ¿Conoce usted a la señora Norma Martina Yarro Lumbreras? Claro, es colega. ¿Desde cuándo la conoce? Bueno, la conozco desde que éramos las dos regidoras en la Municipalidad de Lima. Bien. Señora Moyano, en la mañana del día 7 de diciembre del 2022, ¿el ingreso al Congreso de la República se dio con regularidad? En las horas de la mañana sí, porque ingreso siempre con regularidad a la comisión que estoy. Yo siempre estoy a las 8 de la mañana. Bien. Con relación a lo que me acaba de contestar, ¿conoce usted si otros parlamentarios pudieron ingresar con regularidad al Congreso? No lo conozco, no sé, pero sí habían parlamentarios que estaban ingresando. ¿Usted conoce al señor Edwin Gutiérrez Tuesta? No. ¿Sabe usted quién es el jefe o era el jefe de la División de Seguridad del Congreso el día 7 de diciembre del 2022? No recuerdo su nombre. El día 7 de diciembre de 2022, ¿a qué hora se retiró del Congreso de la República y por qué motivos? Me retiré después de que la señora Dina Boluarte asumiera el mandato convocada por el Congreso. Bien. Luego del mensaje a la nación del señor Pedro Castillo Terrones, ¿los congresistas ingresaron con normalidad al Congreso de la República? Había una especie de incertidumbre en realidad. No puedo decir que congresistas ingresaron bien o ingresaron mal o les impidieron. Solamente he escuchado ahora último que a la congresista Tudela no le dejaban ingresar. ¿Cuándo escuchó que a la señora congresista Tudela no la dejaron ingresar? Bueno, ahora en este proceso. Bien. El día 7 de diciembre de 2022, ¿usted le brindó alguna indicación, alguna disposición al jefe de la División de Seguridad del Congreso con relación al ingreso de los parlamentarios? Objeción. ¿Al señor Congreso? Objeción, señorita magistrada. La información está siendo sugerida en la pregunta. Fundada. Bien.
Con respecto a lo que usted ha mencionado, que había una especie de incertidumbre, el día del 7 de diciembre de 2022, ¿usted adoptó alguna medida con relación a las puertas del Congreso? Sí, apenas se supo del mensaje del presidente Castillo, me retiré de la comisión, siendo yo vicepresidenta, para dirigirme hacia la presidencia. Lo primero que opté fue ordenar al seguridad del Congreso, de la puerta principal, que cierre, porque imaginaba yo que iba a ingresar obviamente la policía o algún miembro de las Fuerzas Armadas, dado que el mensaje había sido dado, ¿no? Y luego me fui a la presidencia, a conversar con el presidente. Esa comunicación con el jefe de seguridad, ¿a través de qué No, medio? no fue con el jefe de seguridad, fue con el señor que estaba en la puerta, que es seguridad del interior del Congreso. ¿Recuerda su nombre? No recuerdo su nombre. Bien. Además fue público, estuvo en todos los medios de comunicación. Bien. ¿Cómo usted tomó conocimiento del mensaje de la Nación del expresidente Pedro Castillo Terrones? Cuando estaba en la comisión de fiscalización, escuchando declaraciones del señor Marrufo, un trabajador de mi despacho se me acerca para informarme que el señor Castillo estaba dando un mensaje a la Nación y que había ya anunciado el cierre del Congreso. Bien, ¿qué acciones usted realizó luego de conocer el mensaje de la Nación que nos acaba de mencionar? Objeción. Repito, Ya mencionó, señorita juez, medidas que realizó, ya se le hizo la pregunta, es repetitiva. Sí, fundada. Voy a reformularlo. ¿Alguna otra medida de lo que usted nos acaba de mencionar? la otra medida que hice fue ir al despacho del presidente, el general William, conversamos con él y tomamos unas medidas. Él se dirigió a los comandantes de las Fuerzas Armadas vía telefónica para saber cuáles van a ser sus opiniones o reacciones respecto de esto, y yo me comuniqué con el comandante general de la policía y le hice una pregunta, si estaba con la Constitución o no. Esa fue la pregunta que le hice. Para que nos precise, ¿y qué le respondió? Me respondió que estaba con la Constitución y que no nos preocupáramos. ¿Recuerda el nombre? No recuerdo, creo que es el señor Alfaro, ¿no? El comandante general de la policía. Bien. Señora Lupe Moyano, concretamente, ¿a qué motivo respondió la declaración de vacancia del expresidente Pedro Castillo Terrones? Por un tema de flagrancia y rebelión. Nosotros decidimos como con el presidente del Congreso adelantar la sesión, pero no para tratar el tema que se estaba convocado para las 3 de la tarde, sino para tratar precisamente lo que acaba de ocurrir. ¿Nos puede precisar la hora, por favor? Creo que sí, nos reunimos como a las 12 o algo así, después que acabó el mensaje de la Nación. Creo que nos reunimos en el Pleno como a la 1 de la tarde, y porque esperábamos que vayan llegando los congresistas de a poco, que vayan ingresando. Y bueno, no hubo debate en el Pleno, decidieron no abrir debate porque el presidente solicitó intervenciones, pero los parlamentarios solo intervenían votando, porque nadie quería intervenir, simplemente votar. Bien. Eso es todo. He concluido con respecto al Ministerio Público. Gracias. Gracias. La Procuraduría, Ninguna pregunta, señora directora de debates. la defensa del señor Torres Vázquez. Sí, señora magistrada. Muy buenos días, señora testigo. Cuando responda, mire al tribunal, conteste al tribunal. Siga, señor abogado. Gracias, señora magistrada. Para que diga si el 7 de diciembre del 2022 el presidente Castillo dio alguna norma jurídica como decreto supremo o cualquier otra norma disponiendo el cierre del Congreso. Por supuesto que no, porque el acto que hizo fue un acto supremo, señora magistrada, y lo dio en el mensaje de la Nación. Siguiente pregunta. Usted señaló que había una sesión programada para las 3 de la tarde, ¿verdad? Así es. Luego se adelantó a las 2:30, ¿verdad? Señora magistrada, no adelantamos esa sesión, convocamos a una sesión.
no, esa de la sesión por la que se fue convocado no se adelantó. Es una sesión que debía hacerse a las 3 de la tarde porque era otro tema. El 7 de diciembre, luego de suspendida la sesión del Congreso, usted mandó cerrar las rejas del ingreso al Palacio Legislativo. Nosotros no hemos suspendido la sesión, señora presidenta. Todavía no habíamos sesionado. Ya, entonces, reformulo la pregunta. Usted mandó cerrar las puertas del Congreso. Yo lo que hice después del mensaje a la Nación y después de que el señor Castillo anunciara el cierre del Congreso, tomé una decisión en el camino, siendo vicepresidente del Congreso, ordenar que el señor que es seguridad del Congreso, no a la policía, que esté en la puerta del Congreso, cierre esas rejas porque entendía que iban a entrar obviamente las Fuerzas Armadas y la policía. ¿De quién depende el jefe de seguridad interna del Congreso de la República? De la mesa directiva interna, que son seguridades particulares y no son policías. Para que diga si el presidente Castillo fue vacado por haber intentado cerrar el Congreso. Así es, intentado no, por haber cerrado el Congreso. Para que diga si el 7 de diciembre del 2022 fue presentada una moción de vacancia para destituir al presidente Castillo por haber intentado cerrar el Congreso. Se tomó una decisión, señora magistrada, inmediatamente desde la mesa directiva convocar a sesión porque fue un acto excepcional. Para que diga, ¿qué congresistas suscribieron la moción de vacancia? Vuelvo a repetir, no era una moción de vacancia, la de la tarde, entiendo que era del congresista Málaga, si mal no recuerdo, señora magistrada. Si el presidente José Pedro Castillo Terrones fue intervenido y detenido antes o después que el Congreso lo destituyera. Después. Primero fue la vacancia, la declaratoria de vacancia, y después entiendo que fue detenido. De acuerdo a lo que usted ha señalado, ¿puede decir a qué hora se llegó a votar la vacancia? Con exactitud. La vacancia la terminamos de votar como a las 11:50 más o menos. A la 1:50. A 1:50. Más o menos, sí. ¿Usted tiene conocimiento a qué hora fue detenido el No tengo conocimiento de a qué hora fue detenido. Pues hay un acta de intervención policial a la 1:42. Eso quiere decir que el presidente Pedro Castillo Terrones a la fecha tenía inmunidad parlamentaria, o sea, inmunidad presidencial. Está argumentando. Okay. Es una pregunta compuesta, conclusiva. Gracias, señora magistrada. ¿Se puede cerrar el Congreso de la República con un simple discurso y otras instituciones? Sí, señor magistrado. Claro que se puede cerrar. El señor Castillo está investido como presidente de la República, es el jefe de la nación, tenía puesto su banda presidencial, estaba en Palacio de Justicia, de Gobierno, el canal del Estado, y estaba entregando un mensaje a la nación. En ese momento ordena cerrar el Congreso, y no solo el Congreso, sino también cambiar todo el sistema de justicia, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, el Poder Judicial y otros estamentos, incluido el propio Congreso. Y además ordenó en ese mensaje que se cambiara la forma de gobierno, Asamblea Constituyente. Después del mensaje, después del discurso del 7 de diciembre del 2012, ¿el Parlamento siguió funcionando con normalidad? Después del mensaje no funcionaba con normalidad, señora presidenta, porque la normalidad en el Parlamento se da cuando no hay zozobra. En ese momento todo era confuso. Los trabajadores señora testigo, no, señor magistrado, creo que es una pregunta cerrada. Pero usted le ha preguntado, la señora está contestando. ¿Siguió funcionando? ¿Era sí o no? Señor abogado, déjela a la señora que hable, por favor, ¿ya? Déjala que hable. Se deja constancia, señor magistrado, porque la pregunta es cerrada. Todo está grabado, señor abogado, así que no hay necesidad de eso, ¿ya? Señor magistrado, con todo respeto a la sala, ¿no? Estoy haciendo preguntas cerradas. Y de acuerdo al orden que se ha dado... Señor abogado, a ver,
preguntas cerradas o cuando uno focaliza en un tema. Querrá decir que está haciendo preguntas sugestivas. No. Que contiene La respuesta información que quiere usted ella lo ha dado, que- señor magistrado. Señor, ya respondió la pregunta. Que deja constancia nomás, señor Que magistrado. quede constancia, Sí. señor abogado. Ya. En todo caso, si el órgano judicial necesita que haya alguna información complementaria conforme al Código Procesal Penal, podría hacer la pregunta Listo. al final. Prosiga, No. señor abogado. No más preguntas, señor magistrado. Muchas Muchas gracias. La defensa del señor Lozada Morales. Sí, señorita magistrada, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Señora congresista Marta Moyano, le habla la defensa del general Manuel Lozada Morales y en esta oportunidad vamos a hacerle ciertas preguntas, solamente un par, en referencia a lo que usted ha declarado al representante del Ministerio Público. Usted señaló que había llegado en horas de la mañana al Congreso, ¿correcto? Así es. Usted no tuvo ningún impedimento para el ingreso Por al supuesto que Congreso. no. Señaló además que usted se comunica con el jefe de seguridad interna del Congreso, o sea, no por el tema externo de la policía, usted lo ha señalado, pero con la jefa de seguridad interna realiza esa comunicación, ¿cierto? Precisión, señora magistrada. No dije que me comuniqué con el jefe de la seguridad. Dije que en la puerta del interior del Palacio de Legislativo siempre hay una persona de seguridad interna, que no es el jefe. A él le ordené que cerrara esa reja. ¿Usted recuerda haber llamado al jefe de seguridad No, yo no lo interna llamé. del Congreso? No, no lo llamé. ¿Usted declaró ante Fiscalía? ¿Recuerda haber declarado ante sede fiscal? Sí, fueron a mi despacho. Sí, fue el 18 de septiembre del 2023, ¿correcto? Así es. ¿Usted firmó la declaración? ¿Lo leyó? Así es. No la leí completa, pero sí la firmé. Sí. Señorita magistrada, a efectos de refrescar memoria, en la pregunta número 11, respuesta 11, si es que puede la testigo poder dar lectura a su respuesta, por favor. Bien. Lea usted la pregunta y la respuesta. Voy a leer la pregunta porque es otra. 11, ¿no? 11. 11. Para que diga usted, ¿usted realizó alguna llamada al señor Gutiérrez Tuesta para que facilite el ingreso de la congresista Patricia Juárez el día 7? Que sí, recuerdo haber llamado al jefe de seguridad interna del Congreso para que abran las rejas y dejen ingresar a los congresistas, ya que estábamos citándolos para las 12:03. Muchas gracias, señora testigo. Entonces, usted sí recuerda ahora haber llamado al jefe. Ahora haberlo llamado para que puedan abrir las para que rejas. puedan abrir no las en rejas. ese momento en que yo ordeno cerrar. Claro, es no correcto. al llamar al jefe. En esa llamada, sin embargo, usted no realizó o no recibió alguna referencia del jefe de la región Lima, No, ¿correcto? ninguna. Tampoco del nombre del general Lozada Morales, ¿correcto? No, tampoco. Muchas gracias, señorita congresista. Eso es todo, señorita magistrada. Muchas gracias. Gracias. La defensa del señor Venero Mellado. Sí, algunas preguntas, señorita directora de debates. Buenos días, señora testigo. Para complementar las preguntas que se le vienen haciendo. Usted el día 7 de diciembre del año 2022 tomó conocimiento de alguna fuente de que había alguna alteración al orden público en la sede del Congreso? Bueno, en el Congreso siempre hay protestas en la puerta y había una protesta en la puerta de un grupo de personas, pero no sabía de qué, porque no nos dan información a diario, perdón, magistrada, no nos dan información a diario la policía respecto a lo que hay afuera. Nosotros nos enteramos porque tomamos conocimiento de las personas que se acercan. Había una protesta fuera de... Así es. Correcto. Usted también ha dicho de que a raíz de este proceso se entera del impedimento o de algún hecho contrario contra la congresista Adriana Tudela, ¿correcto? No, acabo de decir que me he enterado justamente en este proceso, que me enteré que ella
no le dejan entrar. Los demás, por ella misma, ¿no? Los demás han sido comentarios al interior de que algunos no los dejaban entrar, pero no tenía precisión de quiénes. ¿Podría especificarnos cuáles eran esos comentarios? Algunos decían que no dejaban entrar a los parlamentarios, eran trabajadores, pero no tomé en cuenta, porque mientras no había algo certero no podía tomar en cuenta. Correcto. Y finalmente, respecto a esos comentarios, ¿pudo usted escuchar si el personal policial se levantó en armas el 7 de diciembre del 2022? No, no escuché eso. Gracias. He terminado, señorita directora de debate. Gracias. La defensa de la señorita Chávez Chino. Sí, señorita directora de debates. Señora Moyano, ¿cómo está? Buenos días. Usted es testigo, sí, le voy a hacer unas preguntas muy puntuales, no tengo ningún problema en explicárselas si no las entiende, pero créame que son bastante sencillas, sobre todo para una persona con la experiencia en el Congreso que usted tiene. Solamente para ir en línea, usted ha sido congresista por muchos periodos. Usted estuvo de congresista en el golpe de Estado del criminal Alberto Fujimori en 1990. Objeción, señora magistrada. ¿Esa es la línea de desacreditar al testigo? A ver, un momentito. Motivo de la objeción. Por impertinencia, no tiene nada que ver con los hechos que son materia del presente juicio y son La- calificativos. Es la línea de la credibilidad del testigo, pero bueno, no hay problema. Entonces vamos a dejar los oscuros episodios del pasado para Pero puedo concentrarnos en calificando responder, objeción, señora señora magistrada, magistrada. ¿puedo Señor responder? abogado, primero calmémonos, siga con la pregunta, Gracias, por favor. señorita. Pero puedo responder, señora No, no puede, magistrada, no, que no no fui puede responder. A ver, congresista. señor Noblecía, no estamos en un diálogo entre usted y la señora testigo. Tenga la bondad de no emitir comunicaciones que pueden producir digresiones en el juicio. Ustedes puede ser que no estén de acuerdo en algunas situaciones, pero acá no estamos para ventilarlas, por favor. ¿Ya? Vamos al tema para el cual ha sido declarada la conducencia, pertinencia y utilidad de la señora Moyano. Tenga la bondad. ¿Ya? Gracias, No señor se necesita presidente. argumentación, Entonces voy a haga seguir pregunta y preguntando. respuesta, ¿ya? Tenga Ya, la bondad. voy a seguir preguntando, señora Moyano. ¿ya? Por favor. Ya. A ver, señora Moyano, el día 7 de diciembre del 2022 era, como se ha venido relatando incluso por usted, un día muy confuso, otros dicen caótico, otros dicen que no se sabía qué estaba pasando. Yo le pregunto a usted, señora Moyano, ¿qué hecho de importancia se iba a dar ese día en concreto? ¿Qué hecho de importancia? Más allá de Marrufo o no Marrufo, ¿qué hecho de importancia, señora Moyano? Bueno, en hecho de importancia, ese mismo día, a las 3 de la tarde, había un pleno para tratar una moción de vacancia. Una moción de vacancia contra el presidente constitucional de la República, Pedro Castillo Terrones, ¿correcto? Así es. De acuerdo. Dígame, señora Moyano, usted debe recordar, porque tiene muy buena memoria a veces, ¿cuántas mociones de vacancia se dieron desde que asumió el presidente constitucional de la República, Pedro Castillo Terrones? No recuerdo cuántas mociones, pero fueron varias, señora magistrada. Varias. Esas varias que usted recuerda, ¿usted las suscribió, usted las apoyó? No recuerdo haber firmado No una recuerda, moción de vacancia no hasta el recuerda. momento. Señora magistrada, yo voy a pedir respeto. No, Sí, yo no en le estoy calidad faltando de respeto. testigo. Señor, Si la pregunta le falta el respeto, ese es problema suyo, señora Noblecía, testigo. Señor Noblecía, le repito, no puede usted... Pero yo no estoy faltando respeto. Señor, está haciendo calificaciones de las respuestas. Continúe con sus preguntas y respuestas. Bueno, Si no le ok, satisface, vuelva a hacer otra pregunta, a ya. ver lo que puede lograr, señor. Ok, lo que pasa, señor presidente, es que no ha respondido absolutamente nada y yo termino mi interrogatorio. Señor Noblecía. Termino. No, depende de usted, pero tiene que ser el punto para el cual ha venido la señora. Usted estamos yendo a otro escenario, señor Noblecía. No, es la línea, doctor. Sí, señor Noblecía, Es la tenga línea, bondad. doctor. La señora estuvo el 7 de diciembre en el Congreso de la República. Tenemos que preguntarle respecto a eso. ¿Qué pasó? Ya, ¿Qué vio? ok. ¿Qué observó? Sobre Señor los temas que presidente, le está interesen. hostigando a la testigo. Está diciendo que Hostigando, a veces tiene memoria, a veces no tiene hostigando. memoria. Sí, ya Yo eso la no se respeto puede a la poner. señora Señor Moyano. procurador, señor Noblecía, para evitar esta clase de contradicción, tenga la bondad, vaya de frente al punto, Ya, tanta información ok. que usted crea. Sí. Por favor, no entre en conflicto con la señora, porque al final van a terminar en un tema que no corresponde a una sala de justicia. Tenga la bondad, señor Noblecía. Sí, señor Perdone, presidente, señora Moyano, ¿ya? le pido la Gracias. disculpa del caso, no es Tenga mi la bondad. intención No, hostigarla. Yo sé, pero vaya directo al punto. Ya, por directo favor, al grano, pregunta. es que ya no tengo nada que preguntar porque ya me respondió todo. Gracias. No tiene por qué, Gracias. señor Noblecía. La defensa del señor Huerta Olivas. Ninguna pregunta. La defensa del señor Castillo Terrones. Muchísimas gracias, señorita juez. Lo que le pedimos, Eh, por favor, es absténganse de comentarios.
de conclusiones y respeto al testigo, sin presiones. Correcto. Muchísimas gracias. Vamos a marcar una línea del tiempo con respecto a las respuestas que me va a dar. Usted ha mencionado a este plenario que ha tenido 4 periodos continuados o intermitentes. ¿Han sido continuados o Intermitentes. ¿En qué periodo fue Fui intermitente? primero en el año 2000 congresista de la República hasta el año 2001. Luego 2001 al 2006, 2006 al 2011 y de ahí no volví hasta esta oportunidad. Hasta el año 2021. Exacto. Correcto. En el año 2021 precisamente nos encontrábamos en pandemia, COVID-19, ¿correcto? Así es. El Congreso de la República tuvo que tomar medidas excepcionales con respecto a esta pandemia. Díganos, ¿usted recuerda si se promulgó algún decreto supremo mediante el cual se declaró la emergencia sanitaria nacional por graves circunstancias ocasionadas por el brote del COVID-19? Objeción, señora directora de debates, no tiene nada que ver por impertinencia con los hechos Señorita materiales. juez, tengo una línea con respecto a la aprobación de decreto supremo, señorita juez, con respecto que tiene que ver de manera concreta con el Congreso de la República. Facultades y reglamentos que se modificaron para que puedan realizar sus actividades. ¿Correcto? ¿Voy a ir o quiere que vaya directamente al decreto supremo? Infundada, pero vamos a estar viendo, observando sus preguntas, señor abogado. ¿Por dónde va? Correcto. Entonces, la pregunta es, díganos si es cierto que se tomaron estos reglamentos o estas medidas. Hay ¿Conoce unas usted? medidas que se tomaron en el 2021, obviamente, en el 2020, en la que no estuve, que era que los parlamentarios podían sesionar de manera virtual en algunos casos. En el 2021 también y se cambió el reglamento. Esa sesión que usted dice de manera virtual, ¿cómo se implementó? Se modificó el reglamento del Congreso ¿Y de qué manera ustedes podían realizar las sesiones virtuales? a través de nuestros propios celulares. Estos porque celulares propios que usted llama eran los que les asignó el Congreso la de la jefatura de, ¿no? A los congresistas, señora magistrada, apenas ingresamos, nos asignan un teléfono celular con un número del propio Congreso. Algunos hacen uso de su propia línea con el aparato y otros no. Díganos, ¿estos teléfonos tenían un aplicativo que era privado exclusivamente para los congresistas de la República? Es un aplicativo Google Meet y además todas las sesiones son públicas. Ninguna sesión es cerrada, salvo que sea un tema de acusación constitucional. Díganos sobre esta base, el aplicativo móvil, ¿tenía para que ustedes puedan realizar a través de este medio su asistencia? Sí, lo que pasa es que después de eso, después del tema del COVID, las sesiones serán obligatoriamente presenciales. En algunos casos, de manera excepcional, se permitía la virtualidad. Díganos, ¿y se modificó por esto el reglamento del Congreso de la República para ello? Se modificó posteriormente, sí. ¿En qué año se modificó? Se aplicó la modalidad de virtualidad. Ahora, por ejemplo, los jueves es obligatoria la presencia, los miércoles no. Hablo hasta antes del 7 de diciembre El o al 7 de diciembre, el 2022. 7 de diciembre había sido citado para las 3 de la tarde la sesión del Pleno. Podía ser. ¿Y el reglamento ya estaba modificado para la El asistencia? reglamento ya estaba modificado, sí, pero no recuerdo si fue un jueves, porque los jueves es obligatoria presencia. Con respecto a este funcionamiento, dígame, ¿estos equipos eran sincronizados, funcionaban al mismo tiempo, recibían los votos? ¿Era para realizar los votos también? También se puede realizar votos, pero mediante otro celular. Entonces, el 7 de diciembre, ¿los congresistas de la República podrían asistir o podrían realizar los votos a El través 7 de de...? diciembre Objeción, podían- señora directora de debates, es una pregunta conclusiva. Estoy preguntando, doctora. Estoy preguntando. Sí. Le estoy Infundada, preguntando, le estoy infundada. diciendo que... Claro, le estoy preguntando si el 7 de diciembre los congresistas podrían... Sí, el 7 de diciembre podían ingresar los Infundada. congresistas, es más, los congresistas empezaron a ingresar de manera paulatina. Dígame, ¿cuántos congresistas el 7 de diciembre asistieron de forma virtual? De forma virtual no recuerdo cuántos asistieron de forma virtual, no puedo decir cuántos, ¿Cuántos votaron de forma virtual? no lo recuerdo. Correcto. Díganos,
Para el 7 de diciembre, ¿usted nos ha dicho que vio o escuchó al presidente Pedro Castillo o se enteró, no dice por terceros, su mensaje presidencial? Un trabajador de mi despacho, señora magistrada, se me acercó, como vuelvo Sí, a repetir, eso ya a lo dijo. informarme. Díganos, ¿usted se enteró de la detención del presidente Pedro Castillo estando en el Congreso de la República? Por los medios de comunicación, claro que sí. Díganos, ¿en ese momento se estaba debatiendo o ya se había decretado la vacancia presidencial? Objeción repetitiva, señora Repetitiva. directora. Pues señor estamos en magistrado. una línea, la defensa pública es el abogado del señor Pedro Castillo. Que los abogados anteriores hayan realizado preguntas, nosotros estamos precisando las preguntas, solamente de precisión, no estamos haciendo preguntas repetitivas porque tenemos una línea de interrogatorio. Infundada la objeción. ¿Me vuelve a repetir la pregunta? Sí. La pregunta es si al momento en que ustedes se encontraban en el Congreso de la República, al momento de la detención del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, ¿se estaba debatiendo la vacancia o ya se había realizado la vacancia presidencial? A las 1:50 se acabó la votación y se firmó lo de la vacancia. No tengo entendido que como a las 2 de la tarde el señor Castillo fue detenido, pero no tengo mayor información sobre eso. Correcto. Díganos, ¿con cuántos votos se aprobó la vacancia presidencial? ¿Recuerda? Con 101 votos y había un voto a favor de la vacancia que creo fue virtual. Los demás fueron abstenciones y en contra. Díganos, ¿usted cuenta con inmunidad parlamentaria? Nosotros no tenemos inmunidad parlamentaria respecto de delitos comunes. ¿El presidente de la República goza de inmunidad presidencial Por supuesto que sí. para todo tipo de delitos? Sí. Díganos, en su experiencia como congresista de la República, usted dice que ha sido elegida por más de 4 periodos. Solamente para que me diga sí o no, es en su experiencia. ¿Es cierto o no es cierto que un mensaje a la nación emitido por el presidente de la República tiene que estar refrendado por todos los ministros de Estado para que sea válido? Un mensaje de la nación siempre es para anunciar algo, dar cuenta, señor magistrado, y también dar cuenta de alguna excepcionalidad. Obviamente que el mensaje de la nación tiene que estar refrendado por ministros y cuando se hace el mensaje de la nación todos estamos alertas para escuchar qué va a decir el presidente dentro del margen de la ley. ¿Qué pasa si es que no está refrendado por los ministros de Estado? Un mensaje a la nación. Si no está refrendado por ministros de Estado, se está cometiendo un delito. La Constitución, usted, si ha tenido conocimiento, díganos nada más, si tiene conocimiento del artículo 120 de la Constitución Política del Perú. No sé cuál es la pregunta. Si usted tiene conocimiento, en el artículo 120 de la Constitución Política del Perú, habla sobre la nulidad de un mensaje que no ha sido refrendado por los ministros de Estado. ¿Conoce ello? Bueno, señora magistrada, la Constitución se interpreta como un todo. Y cuando no se interpreta artículo por artículo, es un todo. Y la Constitución se respeta. Esa es la primera función de un presidente de Estado, respetar y hacer respetar la Constitución. Díganos, al 7 de diciembre, ¿usted tuvo conocimiento si todos los ministros de Estado renunciaron? No, nos íbamos enterando poco a poco que algunos iban renunciando y otros no. ¿Usted tomó conocimiento que los ministros no apoyaron al presidente de la República o tomó conocimiento que sí apoyaron? Tuve conocimiento de algunos, por ejemplo, creo que el ministro Salas, señora magistrada, no sé si es Salas, que se retiró o algo así, pero fue un comentario que hizo él mismo en algún medio de comunicación. Pero no supe qué ministros iban renunciando en realidad paulatinamente. ¿Tuvo usted conocimiento que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú decidieron no apoyar el mensaje presidencial? Claro que sí, después de la llamada telefónica que hicimos el presidente del Congreso y yo como vicepresidenta. Díganos, ¿es cierto que la Policía Nacional del Perú el día 7 de diciembre respetó sus derechos de usted como congresista? Siempre han respetado mis derechos mientras yo no vulnere los suyos. Estaba, señora magistrada, para que vean en la línea de tiempo, yo estaba adentro del Parlamento desde las 8 de la mañana. Es decir, en ningún momento estuve afuera para ver la actuación de la policía. Cuando usted pide
el cierre interno del Congreso de la República era porque el presidente estaba que le daba una orden? ¿Perdón? Le hago una pregunta. Usted dijo que pidió cerrar las puertas del Congreso. Le pregunto, ¿usted estaba haciendo caso a la orden del presidente de la República? Señora magistrada, cuando salí a ordenar al seguridad particular del Congreso en las puertas internas del Congreso, obviamente no voy a recibir una orden del presidente de la República. Lo que estaba haciendo, magistrada, es salvaguardar la integridad de ese palacio. Díganos, sobre la agenda del día 7 de diciembre, usted ha dicho que solamente se cambió de horario. No, no he dicho eso, señora magistrada. No. He dicho que no se cambió de horario, que no suspendió lo de las 3 de la tarde. Era otra sesión. El de las 12 que usted dijo, o 12:30 que está en su declaración, fue algo excepcional, nos ha dicho. ¿Correcto? ¿Cuál era esa excepcionalidad? Señora magistrada. ¿Cuál es la pregunta para que? Claro, ¿cuál era esa excepcionalidad de las Señora 12:30? magistrada, el presidente del Congreso puede convocar a sesión al momento que desee. No es la mesa directiva quien convoca, es el presidente. Díganos, usted en su experiencia, que nos dice desde el año 2000, ¿no? Usted como persona, como ciudadana, ¿ha tenido conocimiento si algún otro presidente cerró el Congreso de la República como ciudadana? Sí, claro. ¿Qué años? Creo que fue en el año 93 o 92. Díganos, Y voy a aprovechar, señora magistrada, para decir que yo no era parlamentaria en esa época. como ciudadana en ese momento, ¿usted se enteró cuál es el método que utilizaron para el cierre del Congreso del año 92? Un mensaje. Objeción, señora directora de debates. Está preguntando hechos que no tienen nada que ver con el presente juicio. Bien, solamente la respuesta puntual y seguimos a otro tema. La Infundada respuesta la puntual. objeción. Repita la pregunta. Sí. Díganos si en el año 92, cuando usted tomó conocimiento como ciudadana el cierre del Congreso de la República, ¿usted tuvo conocimiento qué método utilizó el presidente de aquel momento para cerrar el Congreso? Un mensaje a la nación. ¿Usted tuvo conocimiento de un pacto previo? Ninguno. ¿Usted tuvo conocimiento? Bueno, ya nos respondió. Usted cuando pertenecía ya al al partido político al que pertenece, es el partido Keiko, que es un partido que viene del fujimorismo, o no es un partido que proviene del Impertinente, señora Sí. directora de Señor debates. abogado, le permitimos una sola Gracias, pregunta, doctora. ¿bien? Gracias, Vaya doctora. al tema. Ya doctora, esta defensa ha culminado con sus preguntas. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Preguntas? ¿Usted? Ya. El doctor Gutiérrez. Perdón. Del doctor Iván Guerrero. Gracias por la aclaración, señora directora de debates. Será testigo, el día 7 de diciembre del año 2022, según las respuestas que ha dado, había una moción de vacancia que se iba a ver en horas de la tarde. Así es. ¿Cuál era la causa? ¿Nos puede explicar? No recuerdo cuál era la causa de esa moción de vacancia. Como mesa directiva tenemos que atender las mociones que llegan de los parlamentarios, cumpliendo el reglamento, y convocar en las fechas pertinentes. Bien, entonces, ante los sucesos que se dieron en horas de la mañana, que usted ha mencionado, se enteró por un informe de un trabajador y el mensaje que se daba por la televisión, que se estaba transmitiendo, se reunió con el presidente del Congreso y después se convocó a otra reunión del Pleno para ver la situación. Así es, correcto. ¿Puede explicarnos un poco qué se iba a ver, cuáles serían los votos que se requerían, cuál iba a ser la causal en esta nueva convocatoria, por favor? Bueno, estábamos conversando con el presidente del Congreso, todo en medio de incertidumbres allí, trabajadores y parlamentarios, muy pocos que habían ahí.
y decidimos con el presidente y miembros de la mesa con cuales nos comunicamos para que haya un pleno a esa hora, a la 1 de la tarde. En ese momento era para evaluar la situación y plantear la vacancia por un tema de flagrancia, por el delito de rebelión, por el que había propuesto en su mensaje cambiar el sistema de Estado, de gobierno, y esa fue la decisión. Para resolver ese tema, es decir, esa declaratoria de vacancia, ¿cuál era el número de votos que se requería y según qué dispositivo? ¿Nos podría explicar? Para vacar a un presidente, según la Constitución, se requieren 87 votos. El reglamento también lo establece de esa manera y se tuvo 102 votos. Solamente para que nos ilustre usted que, digamos, no por lo que estaba presente en ese momento y su conocimiento de las normas internas del Congreso de la República, porque hay una serie de disposiciones, ¿no? ¿Existía o existe alguna otra norma, reglamento, resolución legislativa que se refiera a una cantidad diferente de votos para esos efectos? No, la vacancia es el número 87 para altos magistrados. Por supuesto, nosotros nos referimos, tratamos siempre temas de altos magistrados. En este caso, el presidente es la más alta magistratura. Gracias. Una última aclaración. Ha dicho usted que luego de ese mensaje había una situación, una sensación de zozobra. ¿Podría explicar un poco ese contexto, por favor? Sí, en los trabajadores, porque obviamente ante un cierre del Congreso los trabajadores pierden su empleo y empezaron a correr por los pasillos algunos, porque muchos trabajadores están en las comisiones, algunas que sesionan en salas de ese Palacio Legislativo, otras no sesionan ahí, pero empezaron a moverse por los pasillos y algunas de ellas que no conozco directamente, algunas de ellas lloraban y no sabían qué iba a pasar. Los parlamentarios también nos sorprendimos en la Comisión de Fiscalización y nos acercamos junto con el presidente de la Comisión de Fiscalización para saber qué cosa está pasando y qué va a ocurrir después. Y bueno, yo me dirigí por eso a la presidencia. Muchas gracias por sus aclaraciones. Es todo por mi parte, señora directora de debates. Sí, señor presidente. Sí, señora Moyano. Usted indicó que le dio una disposición a un personal de seguridad que no era policía, que estaba adentro, que cierre las puertas del Congreso. Usted después fue a hablar con el presidente del Congreso. ¿Él estuvo de acuerdo con esa disposición que usted había tomado como vicepresidenta? Yo no le comenté de eso, señor Pero magistrado. él se habrá enterado que usted Por cerró la supuesto puerta que del sí. Congreso. No le Sí. manifestó nada. No. ¿Hasta qué hora estuvo cerrada la puerta Estuvo del cerrada Congreso? hasta que los congresistas, los habíamos convocado en la sesión de la 1 de la tarde. Más o menos, ¿cuántos minutos? Creo que tiempo habría habrían transcurrido? pasado, no sé, 20 minutos o algo así. Ya, y se entiende que recién a los 20 minutos se abrió, porque ¿quién dispuso que se abra la puerta? Yo llamé al jefe de seguridad para que ya se abriera la puerta y pudieran ingresar. Además que lo hice después de la llamada telefónica a las Fuerzas Armadas y a la policía. Ya sabía entonces el señor presidente del Congreso la llamada que usted estaba haciendo al No, al la presi- llamamos, ante la nosotros puerta. dos llamamos en el despacho del presidente. Ya, o sea, en ese interín de los 20 minutos no pudo entrar nadie al Congreso, aunque sea congresista. Sí podían entrar, porque les recuerdo que la reacción que tuve en ese momento fue solo una reacción de ordenar cerrar esa puerta. En el Congreso hay puerta trasera también. O sea, solamente fue la puerta delantera. Exacto. Ok, gracias. Gracias, doctora. Una pregunta de precisión. Dijo usted que se comunicó con el jefe de las fuerzas policiales. ¿Es el señor Alfaro Alvarado? Sí, Alfaro Alvarado, recuerdo más. Él es era el comandante general. ¿Y cuál fue el contenido de la comunicación? Nosotros como el presidente y vicepresidenta decidimos llamar a los jefes de las Fuerzas Armadas y Policiales para saber cuáles son sus decisiones respecto al anuncio del presidente. A mí me tocó llamar al comandante general de la policía y la pregunta que le hice fue solamente esto: señor general, ¿usted está con la Constitución? ¿Sí o no?
Y él contestó que sí, que estaba con la Constitución. Y lo mismo le dijeron miembros de las Fuerzas Armadas al general William. Bien, eso es todo. Gracias. Señorita juez, antes de que culminen, quiero hacer una pregunta final a la señorita congresista. Con respecto a los votos de vacancia que usted ha dicho, fueron 87, ¿correcto? Lo que se necesita, y se alcanzó 102. Díganos, ¿esta cantidad de votos es para una vacancia regular? ¿Hay tipo de vacancia regular o irregular? No existe vacancias regulares ni irregulares. Hay vacancia y tiene 87 votos según la Constitución. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Le agradecemos por su concurrencia. Ha concluido su declaración. Gracias.